Hola, hoy vamos a hablar de dar nuestra tercera clase de griego. La primera clase hablamos del alfabeto y las críticas diacríticas y las marcas de puntuación. La segunda clase dimos una introducción a los sustantivos en general y cómo funcionan los sustantivos en español. Hoy vamos a hablar más de los sustantivos en griego y la cuarta clase que vamos a dar justo después de esta clase vamos a hablar de los artículos. ¿Ok? Tienen dos hojas aquí, una hoja que dice la segunda clase de griego y tiene los paradigmas de la primera y segunda declinaciones y del artículo también. Y tienen esta hoja que es las reglas para los sustantivos y la información sobre los adjetivos. Ok, en el griego bíblico hay tres declinaciones. A nosotros esta palabra suena extraña porque no tenemos declinaciones en español ni tampoco en inglés. Pero originalmente el latín tiene 5 declinaciones y por eso podemos alegrarnos que no estemos estudiando el latín. Solo estamos estudiando el griego, que solo tiene 3 declinaciones. Es un poquito más fácil. Entonces, ¿qué significa la palabra declinación? Una declinación es un patrón que una raíz de una palabra sigue para su morfología y para cambiar su función en la oración. Como dijimos en la clase anterior, el griego no usa mucho el orden de la oración para determinar la función, como lo usamos en español. Pero usa las terminaciones de la palabra, usa la morfología para determinar la función de una palabra en la oración. Y hablamos de español, tenemos, en cuanto a los pronombres, tenemos caso. Tenemos el nominativo caso. El caso nominativo en la primera persona es yo. Yo. Y siempre yo soy, yo es, la palabra yo es el sujeto de la oración. También tenemos mi. Mi sin acento es un adjetivo o un pronombre de posesión o de pertenencia. Y si yo digo mi gato es grande, el gato es el sujeto de la oración, pero mi significa a quien el gato pertenece y pertenece a mí. Entonces esto es un caso genitivo. También en este caso tenemos la palabra mi con acento. Y esto es el caso objetivo. Siempre sigue una preposición como a. Y también tenemos la palabra me. Y me también es objetivo. Significa que es el objeto indirecto o el objeto directo. Y depende del contexto. Y también dimos el paradigma de la palabra del pronombre de la tercera persona. Entonces podemos ponerla aquí. Tenemos él con acento,
es el sujeto, el caso nominativo de esta palabra. Tenemos su, y significa la posesión o la pertenencia. Entonces es el genitivo, nominativo, tenemos le, le, y es el objeto indirecto de una oración. Y eso significa que es el caso dativo. Y también tenemos lo. Lo siempre es el objeto directo, el complemento directo de una oración. Entonces es el caso acusativo. Entonces esto todavía existe en el idioma español porque es un idioma romance que viene del latín. Entonces tiene esas raíces que vienen del latín y podemos ver la evidencia de las declinaciones del latín en nuestros pronombres, tanto en español como en inglés. Pero los casos y ese tipo de paradigma se ve en cada sustantivo griego. En cada sustantivo hay la raíz o la parte que contiene el significado de la palabra y un grupo de terminaciones. Cada sustantivo. Y por supuesto hay excepciones, hay unas palabras o sustantivos propios como nombres de personas, y si el nombre viene de otro idioma como el hebreo o el arameo, muchas veces no recibe estas terminaciones adicionales, solo sigue con la misma forma. Pero la mayoría, la vasta mayoría de las palabras sigue uno de 3 patrones. Y el patrón que sigue se determina por la parte final de la raíz. Entonces hay 3 declinaciones. Aquí tenemos el segundo en la primera columna y la última, y tenemos la primera en la mitad. Y en la segunda declinación, este patrón se usa o es usada. Este patrón es usado por cada palabra cuya raíz termina con omicron. Entonces, cada raíz que termina con omicron sigue este patrón, la segunda declinación. O podemos decir el segundo patrón de terminaciones de sustantivos. Y la mayoría de estas palabras en esta declinación son masculinos o neutros. Masculinas o neutras, la mayoría de estas palabras. En la primera declinación es un patrón para las palabras cuya raíz termina con alfa o eta. Con alfa o eta. Y hay una regla para determinar cuáles son las palabras que terminan con alfa. Y es antes de la vocal final, alfa o eta, si la última consonante es ro, o es un vocal como epsilon o iota, va a tener alfa en todo el patrón, en toda la declinación va a tener alfa, con esas 3 letras. Pero la mayoría son con eta. Y la mayoría de esas palabras en la primera declinación son femeninas. Son palabras femeninas. Como en español
el género de una palabra es género gramatical, o no tiene que ver con si es un rasgo de mujeres o es un rasgo de hombres. Por ejemplo, la palabra hamartia significa pecado y es una palabra femenina, pero eso no significa que el pecado es algo de las mujeres, sino es algo simplemente gramatical. Entonces, hoy vamos a analizar las dos primeras declinaciones, o los dos primeros patrones. La tercera declinación es un poquito más difícil y es para las palabras cuya raíz termina con consonante o otra vocal, como iota. Si la raíz termina con epsilon o iota o con un consonante, sigue la tercera declinación. Pero aunque hay declinaciones o patrones diferentes, hay muchas semejanzas entre esas declinaciones y vamos a destacarlas hoy para ayudarnos a recordarlas. Y recuerden que estamos tratando de leer el texto, no estamos reproduciendo un texto o una idea, no estamos tratando de hablar el griego bíblico, sino estamos tratando de leer la Biblia y poder traducir, interpretar y entender el texto original de la Biblia. Entonces, sí, para nosotros es importante recordar y memorizar esas declinaciones, porque es parte de la tarea y nos va a servir para meterla bien en nuestras mentes. Entonces, vamos a empezar con la segunda declinación. Es un poquito al revés, pero vamos a hacerla así. Entonces, la segunda declinación, la raíz siempre termina con omicron. Aunque muchas veces no se ve, como aquí y aquí, es porque había un cambio cuando se agregaron las terminaciones.